Bienvenidos a la conferencia Introducción a la Ciberseguridad Industrial. Presento al ponente. Diego Romero es profesional apasionado por la ciberseguridad industrial, la automatización y las redes de datos. Su experiencia abarca tanto el ámbito industrial como el académico. Como instructor y docente universitario, ha tenido el privilegio de compartir sus conocimientos con futuros expertos en tecnología. Además, ha sido conferencista en eventos relevantes del sector, donde ha intercambiado ideas y tendencias con profesionales y estudiantes. Una vez más, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar sobre la ciberseguridad industrial y cómo tiene importancia en esta nueva evolución que se llama Industria 4.0. Quisiera agradecer al Consejo por esta oportunidad que me brindan de poder compartir con ustedes este tema. ¿Qué es la ciberseguridad industrial? Básicamente es la protección de los sistemas de control industrial, de las infraestructuras críticas, tales como fábricas, refinerías, centrales eléctricas. ¿Y de qué se protege? Bueno, abarca la protección del hardware, software, la infraestructura tanto de IT como de OT y de los procesos. Por OT se entiende tecnología operacional, es decir, las tecnologías digitales aplicadas al control de estos procesos industriales. Y lo que se busca es garantizar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad tanto de equipos, redes y de los procesos. Lo que llamamos en ciberseguridad la triada. Pero esta triada tiene algunas particularidades cuando la aplicamos a los sistemas de control industrial. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si hablamos de disponibilidad en un sistema de control industrial, es que el equipo, el sistema, sigue operativo en forma continua con sus funciones esenciales. Un controlador llamado PLC en estos sistemas actúa sobre el sistema aun cuando no haya un acceso directo desde otro sistema o desde un operador. Con respecto a la integridad, también aquí es importante considerar que para que el sistema se mantenga su integridad, no hay que alterar de ninguna manera su programación o su configuración, algo que un actor malicioso podría hacer justamente para lograr sus fines. La confidencialidad aquí no es tan importante, salvo en algunos casos particulares, porque lo que se busca fundamentalmente es trabajar sobre los dos aspectos anteriores. ¿Y por qué es importante la ciberseguridad en la industria 4.0? Bien, en estas tecnologías hay cada vez una mayor conectividad e interoperabilidad entre sistemas, con lo cual cualquier problema, cualquier falla, cualquier intervención de un actor malicioso podría comprometer varios sistemas y tener impacto en todos los procesos. También hay cada vez más activos digitales que tienen valor, podrán ser información de producción, propiedad intelectual de ciertos procesos, ciertos consumos, con lo cual esto puede ser comprometido. Los ciberataques en estos sistemas, además de tener consecuencias similares a lo que pasa en Haití, puede haber riesgos para las personas y tener impactos ambientales. Vamos a hablar sobre este tema en un momento. Los sistemas de control industrial están compuestos por diferentes componentes, diferentes sistemas, equipos, dispositivos, que suelen ser de diferentes fabricantes y que operan bajo normas y redes de comunicación específicas de estos, con lo cual la protección también se hace un poco más compleja. Bien, ¿y qué es lo que se protege? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Bueno, la industria 4.0 se caracteriza por tener una alta interconectividad, una digitalización creciente, con lo cual la continuidad operativa de los sistemas es fundamental, tanto para lo que es continuidad de la operación, la seguridad pública y protección del medio ambiente. Estos sistemas, vamos a listar rápidamente en qué consisten: digitalización, inteligencia artificial cada vez más usada, Internet de las cosas, tanto la convencional que conocemos como la específica para uso industrial, Big Data, que también puede ser comprometida y afectar los procesos,
gemelos digitales. Estas tecnologías se usan cada vez más, en la cual yo tengo un modelo de mi proceso, de mi planta, en la cual yo lo puedo hacer en la fase previa a la implementación para evaluar cuál es la mejor alternativa, y luego, una vez que el sistema físico está operando, un gemelo digital le permite evaluar el funcionamiento y evaluar escenarios posibles ante cambios que se deben hacer. Esto, si es comprometido, evidentemente tiene un efecto importante en lo que es los sistemas. Y también se está viendo cada vez más el uso de realidad aumentada. Para entender un poquito mejor las particularidades de los sistemas, vamos a recurrir a un modelo que se conoce como pirámide de automatización industrial, que está especificado en un estándar de la International Society of Automation, la ISA 95, en la cual se divide todo proceso de control industrial en 5 niveles distintos. El primer nivel, que vemos aquí, es el nivel que se conoce como la red de campo, donde están los elementos que censan el estado del proceso, que estaría acá en la base de la pirámide, envían la información al nivel siguiente y reciben de ese nivel comandos para operar sobre el sistema. El segundo nivel es donde está la parte de control, donde acá ya hay cierto grado de inteligencia en PLCs, sistemas de control distribuido, y otros sistemas que permiten la operación del sistema, censando, recibiendo información de nivel 0, procesándola, generando comandos y también interactuando con el nivel siguiente. El nivel siguiente es el nivel de supervisión, que puede ser tanto local, lo que se conoce como interfase humano-máquina, o sistemas SCADA, que son generalmente software que corren en computadoras en salas de control, donde hay operadores que están interactuando con el nivel inferior, ya sea censando, viendo lo que pasa, obteniendo gráficos, reportes, y a su vez generando comandos. Estos 3 niveles son específicamente lo que se conoce y puramente como tecnología de la operación. El cuarto nivel son los niveles ya un poco más complejos, que generalmente operan fuera de tiempo real, donde yo acá tengo, por ejemplo, herramientas para planificar la producción, para hacer la gestión de mantenimiento, para vigilar el consumo de energía, de materias primas, generar reporte de producción. Y ya acá hay una mezcla entre las dos tecnologías, porque tengo, por una parte, información que viene de aquí, con las herramientas típicas de lo que es OT, y también tengo herramientas típicas de IT. Y finalmente, el último nivel es el nivel propio, conocido, de lo que es todas las herramientas de gestión de una empresa, lo que se conoce como ERP. Y acá también yo voy a poder interactuar con los niveles inferiores, recibiendo información, repito, consumo de energía, materias primas, y puedo descargar también al nivel inferior, por ejemplo, si un cliente me puso una orden importante de productos, bueno, bajar la información para que la herramienta de programación haga su trabajo. Cada uno de estos niveles, a su vez, tiene sus propias tecnologías para implementar, tiene sus propias redes y protocolos de comunicación, y tiene una interacción que debe ser considerada a la hora de protección. Y otro importante a considerar, sobre todo en estos 2 niveles, es el tema de la forencia. Acá tengo datos que son muy breves en cuanto a su existencia, pueden desaparecer rápidamente, y con lo cual yo debo actuar para lograr que esa información llegue adecuadamente a una herramienta de análisis forense. Esta infografía se la debo agradecer a los colegas del Centro de Ciberseguridad Informática, Centro de Ciberseguridad Industrial. Es una organización con base en España de alcance global. Acá nuestra región tiene representación, que se encarga de publicaciones, cursos, eventos sobre los temas específicos que nos preocupan aquí, estamos en este tema. Bien. ¿Y cuáles son las amenazas y riesgos que yo puedo enfrentar en el sistema de control industrial? Bueno, veamos algunas de las amenazas, las más comunes, las más frecuentes. Obviamente, como en todo escenario de protección, hay malware, virus, gusanos, troyanos, ransomware, que pueden ser, de alguna manera, implantados por un actor malicioso, comprometer mi sistema. Después tengo algo que está dando mucho en todos los sistemas informáticos, que es los ataques a la cadena de suministro, donde la víctima no es directamente,
intrusada por el actor malicioso, sino que hay una acción previa del actor malicioso que compromete un sistema, un software, un servicio en la nube, incluso puede ser un hardware, que luego ese intermediario que generalmente no sabe que está siendo víctima de esa acción maliciosa, aplica, vende, presta, alquila su servicio, su software o vende su hardware al usuario final, que es quien sufre después la acción del actor malicioso. Esto está dando cada vez más y es importante, yo siempre lo digo, que cuando yo aseguro mis sistemas, no solo me ocupe de que yo sea seguro, sino que mis proveedores, también mis clientes, quienes me prestan servicios, también estén alineados con mis políticas de seguridad para evitar este tipo de amenazas. Otra amenaza es ingeniería social, o sea, la puerta de entrada muchas veces somos las personas que con hábiles engaños cedemos información que el atacante luego puede usar para sus fines. Obviamente los ataques de negación de servicio, tanto punto a punto como distribuida, son cada vez más frecuentes y en el sistema de control industrial pueden causar daños muy graves. Y obviamente hay vulnerabilidades en software y hardware, en todo sistema, ningún sistema es perfecto, que pueden ser aprovechadas por actores maliciosos para lograr sus fines. Y acá algo importante, en estos sistemas no siempre es posible aplicar de inmediato cuando se conoce una remediación o una mitigación para una vulnerabilidad, porque por sus características operativas no es fácil poder garantizar esa aplicación, si no hay que esperar una parada programada, algún ciclo dentro de la producción que permita parar el sistema y corregir las vulnerabilidades. Bien, ¿y cuáles son los riesgos en la ciberseguridad industrial? Bien, veámoslo. Bueno, primer riesgo, que es común posiblemente a los sistemas también de IT, que alguien acceda en forma no autorizada a información para robarla o alterarla o usarla de alguna manera. También puedo tener pérdida de integridad y disponibilidad o configuración de un sistema de control, lo cual de alguna manera u otra puede impactar en la imagen de la empresa. O sea, hasta acá son riesgos que yo comparto tanto en OT como en IT. Pero en OT, por las características de los sistemas de control industrial, aparecen otros riesgos. Por ejemplo, dañar equipos. Ha habido ataques, algunos muy, muy conocidos, como por ejemplo, pueden buscar en internet Stuxnet, que fue el primer caso conocido de un ciberataque a un sistema industrial, donde se dañan equipos, se destruyen, causando algún perjuicio económico a la víctima de ese ataque. Pero también el atacante puede hacer que se hagan vuelcos al medio ambiente de efluentes no tratados, con lo cual la empresa queda expuesta a sanciones como pueden ser multas, clausuras, y también obviamente volvemos a que la imagen de la empresa en la comunidad se ve afectada. Obviamente esas acciones maliciosas pueden también causar daños ambientales, contaminación del aire o de cursos de agua, vuelcos de material no apto para que sea así fácilmente liberado en el ambiente. Y lo más importante, lo más grave que yo debo siempre contemplar, es que puede haber lesiones o muertes de personas. Obviamente, como vemos, la gravedad es creciente en este caso. Vimos cuáles son las amenazas y los riesgos. Veamos ahora rápidamente algunas estrategias que me permitan a mí garantizar la ciberseguridad de los sistemas en Industria 4.0. Hay dos áreas en las cuales se puede decir que voy a trabajar. La primera es en lo que son controles de seguridad adecuados. Por ejemplo, y otra área es, vamos a ver enseguida, qué estándares reconocidos a nivel global puedo aplicar. Obviamente, el firewall es una medida fundamental que tiene que ver con lo que vamos a ver en el siguiente punto. Ahora, cuando yo aplico un firewall en un sistema de control industrial, tengo que tener presente, por ejemplo, yo voy a usar un firewall de inspección profunda de paquetes, que las reglas que yo puedo definir incluyan el soporte de protocolos industriales, que son distintos a los protocolos estándar que uso en IT, con lo cual yo puedo filtrar que no solo en función de los parámetros típicos de un firewall de IT,
sino también puedo filtrar y bloquear o permitir el paso de esos protocolos. Obviamente, también aquí son aplicables los sistemas de detección y prevención de intrusiones, también considerando, como saber sobre el final, algunas particularidades de estos sistemas que no siempre son directamente aplicables los que yo uso en IT. Obviamente, una técnica que es fundamental es separación de redes, usando justamente firewalls o routers apropiados. De esta manera, yo lo que garantizo es que si se compromete una parte del sistema que afecta a un sector de mi planta o mi proceso, el resto puede quedar a salvo si hice correctamente la segmentación de las redes. Y tener un control de acceso basado en roles, tanto para personas como para el acceso de comunicación entre dispositivos. Y en general, lo que se busca acá es que cada usuario, sea una persona o un equipo que debe comunicarse con otro, tenga los permisos mínimos necesarios para poder hacer su función, pero que no dé demasiada apertura para que un atacante la pueda aprovechar. Hablando de estándares, obviamente todo el conjunto de estándares ISO 27000 son aplicables, de vuelta, considerando las particularidades de los sistemas de control industrial que yo voy a proteger. Otra normativa muy usada en estos casos, si bien es de un país, son las recomendaciones y los marcos de trabajo, los frameworks, como lo llaman ellos, del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. Hay unas recomendaciones muy interesantes que se pueden aplicar y que se usan. Y la más importante de todas es el conjunto de estándares IS 62443, que fueron desarrolladas junto con la ISA para proteger el sistema de control industrial en todos sus aspectos. O sea, cubre, por ejemplo, cuáles son los requerimientos para hacer un desarrollo seguro de un producto, eso aplica a los fabricantes, cubre los requerimientos de ciberseguridad para los sistemas que yo voy a utilizar, cubre cuáles son los requisitos a los implementadores para que esos equipos que ya vienen con protecciones de ciberseguridad de fábrica sean usados correctamente, y también tiene un capítulo para los usuarios finales, o sea, una vez que yo tengo todo eso montado y armado, cómo lo debo hacer el mantenimiento. Un grupo de estándares muy interesante que les sugiero a quienes quieran incursionar en esto que le presten atención. Bien. Y luego también hay algunas mejores prácticas que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, como pasa en IT, mantener actualizado el software y el firmware, siempre que sea posible, teniendo en cuenta, como decimos, la particularidad que a veces el sistema no puede ser parado de inmediato, sino hay que esperar una parada programada. Obviamente, tener un plan de respuesta a incidentes y recuperación ante desastres, los famosos Disaster Recovery Plans en inglés, que aquí debe cubrir dos aspectos. Por un lado, está el aspecto específico de informático, o sea, recuperar una base de datos, un sistema operativo que se cayó, levantar una red que se interrumpió. Pero además, los incidentes en sistemas de control industrial pueden tener impacto en el mundo físico, pueden provocar una parada de planta imprevista que requiere un proceso de reinicio determinado, pueden producir daños en el equipamiento. O sea que en este caso, estos planes tienen que incluir también qué pasó en el mundo físico y cómo me recupero lo más rápido posible ese problema. Lo que se hace siempre es evaluación de riesgos y análisis de vulnerabilidad de todo el sistema, para lo cual también es importante mantener actualizado el inventario. Yo tengo que saber qué voy a proteger, saber si se agregó un dispositivo nuevo, si se modificó la topología de una red, si se actualizó determinado firmware o software que puede tener alguna vulnerabilidad que puede impactar en las medidas de protección que yo tengo. Todo esto acompañado de auditorías regulares, y como las personas somos la primera línea de defensa, debe haber planes de formación y concientización continua de todo el personal, y no solo del personal afectado directamente. Hay algunos casos donde se comprometió, lo voy a mencionar en algunos casos reales enseguida, se comprometió todo un sistema comprometiendo, empezando por la parte de la administración. Veamos algunos incidentes de casos reales. Uno muy conocido
es el que ocurrió en Ucrania. El primero fue en 2015, aunque en marco del conflicto que hay entre ese país y Rusia, ha habido varios ataques. En 2015, un ataque que fue un spear phishing dirigido a una empresa de distribución de energía eléctrica de Ucrania, permitió que el atacante, luego de un trabajo de inteligencia en las redes de esta empresa, tomara control de la sala del sistema de control industrial y, mediante comandos remotos de un lugar localizado, dio la orden de abrir interruptores de distribución de la red de energía eléctrica, dejando sin conexión aproximadamente a 225.000 usuarios. Y esto ocurrió en vísperas de la noche buena de 2015. Luego hubo otros ataques, pero ya Ucrania se estaba mejor preparada y los pudo enfrentar. Otro ataque muy conocido, que pueden buscar después si desean información, hay mucha información en las redes. La firma Oil Tanking es un operador de poliductos que transportan hidrocarburos refinados en la costa este de Estados Unidos. En 2021 sufrió un ataque de ransomware en su red de Haití, pero que, como se probaba rápidamente, apagaron todos los sistemas, incluyendo los sistemas que controlaban la operación de los ductos. Esto implicó dejar sin combustibles a aproximadamente el 40% de la costa este de Estados Unidos. Para hacer una idea, esta empresa opera ductos que van desde Texas hasta Nueva York. Eso implicó aumento de la nafta, que fue bastante importante. Otro más reciente, este ocurrió en Alemania. Yo la información de este ataque la obtuve de la Oficina de Ciberseguridad de Alemania, que es bastante prolija en cuanto a su documentación. Esta planta sufrió un compromiso en el sistema de control industrial de un alto horno importante, que podría haber sido catastrófico en cuanto a pérdida de vidas, porque lo que comprometió fue un sistema de control que controlaba el horno y que podría haber generado un daño grande a la instalación y podría haber causado víctimas fatales. Por suerte, había algunos sistemas de control, no para impedir el ciberataque, que eso tuvieron que corregir, pero sí había sistemas de seguridad informáticos que impidieron que se produjera esa catástrofe, pero podría haber sido muy serio. Y el último, que comparto con ustedes, es de este año. En Noruega, un autor malicioso logró intrusar la red de control controlaba las compuertas y otras partes de esta represa de un lago en la ciudad de Svelgen, en Noruega, y abrió las compuertas. No tuvo grandes consecuencias, pero podría haberlas tenido. Y lo interesante fue que, más allá de que logró hacer una intrusión en la red informática, había unas terminales de operación de todo el sistema que se operaban por web, que tenían ciertas vulnerabilidades. El atacante, una vez que logró entrar a la red de forma no autorizada, pudo usarlas para hacer este daño. Son todos casos, fíjense, conocidos que pueden comprometer a los sistemas. Bueno, vamos a ir cerrando la presentación. Hay que tener en cuenta las diferencias y voy a hacer foco en las tres más importantes. Yo en Haití, lo peor que me puede pasar es perder datos, demora, pero nada más. En OT, lo peor que me puede pasar es que haya personas lastimadas o muertas, que haya impactos ambientales severos, como puede haber pasado, por ejemplo, en Noruega, y daños a los equipos que impactan en la producción. Otra diferencia importante. Yo en Haití, si cuento con presupuesto, puedo usar todo el equipamiento que necesito, servidores, IPS, IDS centralizados, colocar firewalls por todos lados. Ahora, en OT hay herramientas que puedo usar, pero hay que tener en cuenta que los equipos que están directamente controlando el proceso, lo que veíamos en la pirámide, que sería el nivel 0 y el nivel 1, tienen recursos de hardware limitados que además están asignados prioritariamente a esos sistemas. Y otra diferencia importante es que en IT yo trabajo con sistemas estándar, puede tener cualquiera en sus empresas. En cambio, en OT tengo un mix entre sistemas operativos y software estándar y protocolos y sistemas operativos específicos de esos sistemas, con lo cual la protección tiene que tener en consideración eso. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son las tendencias? Bueno, obviamente los ataques están aumentando cada vez más o más sofisticados, entonces hay que responder a eso. Al usar estos sistemas cada vez más software comercial,
quedan expuestos a las mismas vulnerabilidades y a las herramientas que usan los actores maliciosos para comprometerlos. Y hay un mayor uso de supervisión de accesos remotos. A partir de la pandemia eso llegó para quedarse, con lo cual también hay nuevos frentes en los cuales un actor malicioso puede comprometer mi sistema. También, cada vez más estos sistemas usan escrituras basadas en Ethernet, TCP/IP, con lo cual las vulnerabilidades en las que están expuestos son las mismas que tenemos en el tema de IT. Y para terminar, el último elemento es que la IA está siendo cada vez más usada por los atacantes para hacer ataques más sofisticados, para buscar burlar las protecciones, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá llegué. Quiero agradecer al Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad por la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias. Buen día, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Antes de pasar a las preguntas del público, igual invito a todos los que nos están escuchando a dejar cualquier pregunta, duda o comentario y pues les estaremos comentando en un momento. Una pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo se deben proteger los dispositivos y industriales heredados que no cuentan con funciones y o recursos adecuados? Bueno, esos dispositivos que son de la era previa a la digitalización masiva del control industrial, requieren agregado de lo que se denominan control de compensación. Y yo dispositivos que intercalo entre la red que está protegida por la tecnología más moderna y esos dispositivos viejos, con lo cual yo puedo dar una especie de barrera de defensa agregando funcionalidades específicas. Yo mencioné el estándar IEC 62443. Esto está específicamente definido cómo debe hacerse en ese estándar, en un capítulo de ese estándar. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Alberto Martínez. ¿Qué capacidades forenses nacionales son indispensables para investigar incidentes en infraestructuras críticas con datos volátiles? Bueno, es todo un campo de la ciberseguridad y de la forencia en digital, en la cual hay especialistas que se dedican a eso, hay herramientas específicas. No es mi campo mayor conocimiento. Hay un colega mío, el ingeniero Daniel Pressman, que creo que es reconocido en toda la región, que él es especializado en forencia y también tiene una serie de trabajos hechos sobre el tema, pero realmente es un tema muy difícil, como yo decía, sobre todo en los niveles más bajos de la pirámide, donde los datos son volátiles, donde dura muy poco, donde la intervención a veces es difícil y donde, por otro lado, está la presión de restablecer el funcionamiento del sistema, lo cual le roba tiempo al especialista en forense. Pero son herramientas muy específicas que requieren intervención de especialistas. Aquí tenemos, sí, No sé si eso responde la inquietud del colega. muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Valeria. ¿Cómo integrar los sistemas de control industrial dentro de un marco nacional unificado de ciberseguridad sin comprometer su operación continua? Qué buen punto. Creo que por un lado necesitamos una colaboración a nivel regional, porque las amenazas son cada vez más importantes y pueden comprometer a varios países en esa situación, con lo cual hace falta una cooperación regional. Por otro lado, cada país debería actualizar su legislación, porque acá el tema técnico más o menos es conocido, está resuelto, hay que trabajar, pero está conocido. El tema es que faltan regulaciones de situaciones complejas, delitos complejos como se plantean, que son muchas veces transnacionales, pero que requieren una política clara a nivel de cada país y repito, a nivel de la colaboración regional y que debe ser fundamental para llevar adelante esta problemática. Y justamente, la legislación tiene que ser elaborada, por un lado, por especialistas de lo legal y por especialistas del lado técnico, pero justamente esa legislación sea útil para prevenir situaciones complicadas, pero cada vez su implementación no represente conflictos con la criticidad de los sistemas que se van a proteger.
¿Cuál debe ser el rol de los fabricantes de equipos y sistemas para asegurar el funcionamiento ciberseguro de los sistemas de control industrial? Bueno, es una pata fundamental en la mesa de la ciberseguridad. Eh, Porque lo que es del lado de Haití, digamos, ya el tema está estudiado, las medidas están definidas, las soluciones en general son ya experimentadas. Obviamente, cuando yo esas medidas las bajo a nivel de control industrial, debo adaptarlas teniendo en cuenta las particularidades que recorrimos rápidamente en esta presentación. Pero los fabricantes de equipo industrial tienen que ser conscientes de que cuando un atacante logra burlar ciertas medidas, puede llegar al equipo final. Y ese equipo debe tener también, ya por diseño, por construcción, por el criterio con el cual se desarrolló el producto, medidas de protección. Por ejemplo, rápidamente, un equipo de control puede tener definido internamente qué protocolos están permitidos, y cuáles no, los que tiene disponibles en cada caso particular, y además definir, por ejemplo, qué direcciones IP son las válidas para operar el equipo. Esto es fundamental. De vuelta, yendo al estándar ISO 62443, que es un marco de referencia importante, ahí también hay un capítulo dedicado a justamente las características y prestaciones que tienen que tener los equipos de acuerdo a los niveles de protección buscados. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad industrial? Bueno, acá hay tres aspectos a considerar. La IA como herramienta que ayuda cada vez más los sistemas de protección, los IDS, IPS, permiten la protección de los sistemas con medidas cada vez más sofisticadas, con la detección de comportamientos, pero también los chicos malos, los actores maliciosos, la están usando para preparar cada vez herramientas más sofisticadas de ataque que buscan burlar las medidas de protección, encubriéndolo como, por ejemplo, un tráfico genuino en la red cuando en realidad está encubriendo una acción maliciosa. Y hay un tercer aspecto que hay que considerar, que es que la IA es también una superficie de ataque, es blanco de ataques. Y doy un ejemplo claro. Hoy cada vez más se está usando la IA generativa para generar código, por ejemplo en Python. Bien, obviamente es muy útil. Yo siempre digo cuando doy mis clases a mis alumnos que no hay que confiar ciegamente en lo que genera la IA, hay que ser una herramienta que ayuda, pero después uno revisar y evaluar lo que produjo la IA. Imagínense, por ejemplo, que un actor malicioso compromete una herramienta de este tipo, de manera tal que cada código que se genera con esa herramienta comprometida tiene puertas traseras. Y acá estaríamos además frente a un caso de cadena de suministro. O sea, hay una herramienta comprometida de un determinado fabricante que se usa para generar código que ha sido, digamos, comprometida por un actor malicioso, y cada usuario de esa herramienta, el código que genere, va a tener una potencial puerta de entrada de ataque. Entonces hay que tener en cuenta también este aspecto. Muchas gracias, ingeniero. Nos quedan 2 minutos para conclusiones finales. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a nuestra audiencia? Bueno, un mensaje que yo lo tomé, hay una cuenta en LinkedIn que es de Cyber Security Hub, que es una cuenta donde se publica información actualizada que es muy útil también para el rubro industrial. Y hace poco creo que fue una presentación en vivo, donde el ponente la cerró con una frase que yo tomé y se la robé y la uso. Hoy en día, hablar de ciberseguridad, y sobre todo hablar de ciberseguridad industrial, no es ya solamente pensar en cómo protejo equipos, redes, sino realmente el objetivo final es protegernos a nosotros, las personas, de las consecuencias de esos ataques. Gracias nuevamente al Consejo por esta oportunidad y a toda la gente que se tomó el tiempo de escuchar mi presentación. Tenemos una pregunta que nos acaba de llegar aquí en el chat, ya para finalizar. Ingeniero, en los incidentes que mencionó, redes eléctricas, represas, la gestión pública de la crisis fue clave. ¿Qué tipo de obligación de notificación y reporte de ciberincidentes deberían imponer los entes reguladores en la provincia de Córdoba a los operadores de infraestructuras críticas? Muy buen punto.
hablo lo que conozco en la Argentina, la legislación todavía no está demasiado clara. Ha habido, sí, algunas, en los últimos, con el nuevo gobierno, algunas iniciativas que todavía no se han completado, pero doy el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos. En Estados Unidos, luego del ataque de ransomware que comprometió a la empresa Oil Tanking, que afectó severamente el suministro de hidrocarburos en la costa este durante un par de días, hay una norma interna que las empresas, por un lado, están obligadas a reportar cualquier incidente y, por otro lado, están prohibidas de pagar rescate por ataques de ransomware. En el caso que lo hacen, pueden subir medidas. Y de hecho, la SEC, que es un poco la que gestiona todo lo que es la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, también obliga a las empresas que cotizan en la bolsa a informar de inmediato cualquier incidente que comprometa ciberseguridad. Entonces, esas normativas son necesarias y debemos, nosotros, desde nuestro rol de especialistas, tenemos que colaborar para que se legisle y se generen esas normativas que son fundamentales. Repito, el marco de la cooperación, de manejar información, compartirla, permite ser más eficientes a la hora de defender ante los ataques. Muchas gracias, ingeniero, por conectarse el día de hoy, por su tiempo al responder estas preguntas. Un gusto.